El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 26 de julio de 2024. Lo comentábamos incluso al inicio de esta edición. Hay elecciones presidenciales previstas para el domingo 28 de julio en Venezuela. Y en ese contexto saludamos a nuestra siguiente invitada, la abogada venezolana y directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Valentina Ballesta. Bienvenida. Hola, buenos días, Diana, y a todos tus oyentes. Muy buenos días. Queremos conversar considerando, este escenario previo a las elecciones del domingo, y en donde ustedes han aportado con algunos antecedentes, seguimientos de cómo, en primer lugar, se ha definido este periodo electoral, qué hechos han marcado la escena. Comencemos por ahí, considerando que estamos en estas últimas horas. Sí, efectivamente lo que hemos constatado era algo que lamentablemente podíamos y habíamos predicho que podía ocurrir, que era un repunte de la política represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de las voces disidentes en el país, ¿no? Esta política que tiene años sucediendo, estamos hablando del uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones forzadas, torturas en contra de las personas que piensan diferente al gobierno. Temíamos este repunte en las horas previas a las elecciones y en el marco de la campaña electoral, y efectivamente los casos han llegado y ha sido muy... Sí, ha sido terrible tener que presenciar cómo en este momento tenemos detenciones entre enero y la semana pasada de más de 100 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de que en este momento hay al menos 76 personas que todavía están detenidas de esas 100. También que están particularmente persiguiendo a las personas que pertenecen a un partido político en particular, que es el partido que representa a la ex candidata María Corina Machado. Entonces, realmente hemos visto cómo el repunte de la persecución se ha concretado. Y esa ha sido pues también nuestra posición de cómo denunciar para que la comunidad internacional, las Naciones Unidas y los organismos internacionales puedan hacer el escrutinio debido de cara a las elecciones. Uh-huh. Bueno, estamos mirando como región, Patricio de hecho comentaba, ¿no?, al inicio del radioanálisis, cuando dábamos cuenta también de lo que se va a concretar este domingo, de lo que ha sido denominado una emergencia humanitaria con una salida masiva de habitantes de ese país a lo largo del continente, no solo en Chile, en otros países de la región. Y en ese marco podemos aprovechar de comentar, Valentina, porque claro, el domingo va a haber un resultado, hay ahí distintos análisis al respecto, pero en concreto, ¿qué llamado hacen como Amnistía de cuáles podrían ser los siguientes pasos para, en materia de derechos humanos, en materia de avanzar quizás en poder dejar atrás alguno de estos escenarios o datos bien complejos? Diana, y menos mal que lo comentas, muchas gracias por esa pregunta y por la introducción, porque efectivamente el tema de Venezuela y la situación gravísima, crisis de derechos humanos que ha vivido Venezuela en los últimos años, ya se ha vuelto un problema regional, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Estamos hablando de millones de personas que han salido de Venezuela en busca de protección internacional, que han llegado, como ustedes bien lo mencionan, a Chile, pero también a Perú, a Colombia, a Estados Unidos, y han recorrido el continente. Este dato reciente de una de las encuestadoras la semana pasada indicaba que frente a producirse
o frente a no producirse un cambio de gobierno en Venezuela, alrededor del 13%, me parece era la cifra, de personas pensarían migrar de nuevo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el efecto natural que va a ocurrir frente al cierre definitivo del espacio de participación política en Venezuela, que significaría que el gobierno de Nicolás Maduro siga, entonces llevaría a muchísima gente a continuar en esta búsqueda de la protección internacional en otros países, a migrar, a buscar refugio. Entonces es un problema continental, por supuesto que sí. Y lo otro que me pregunta sobre cuáles son los pasos y cuáles son las proyecciones que hacemos en materia de derechos humanos. Bueno, lo principal y que no debemos olvidar es la necesidad de dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de que en este momento en Venezuela hay una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. O sea, estamos hablando de los mayores crímenes cometidos en Venezuela al menos en los últimos 10 años. Esto quiere decir que cualquier nuevo gobierno, inclusive si el gobierno de Nicolás Maduro prosigue en un nuevo mandato, pues tendría que hacer reformas radicales para poder proveer de justicia a la población. Y después, pues efectivamente, atender el tema humanitario es primordial, ¿no? Nosotras, pues por supuesto, hemos condenado la existencia de sanciones colectivas, pero también es necesario que se tomen medidas a nivel interno de administración, de incluso medidas fiscales para poder llevar a cabo y va de la mano con el tema de investigación, porque también han salido gravísimos casos de corrupción en Venezuela, y todo esto tiene que estar enlazado en dar una respuesta real a la escasez y a la falta de acceso a derechos económicos y sociales. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de salud, de alimentación, ¿no? Entonces, todos estos derechos están enlazados y están permeados, digamos, por una gran situación de incertidumbre, de arbitrariedad, ¿no? Entonces, pues, toda la agenda de derechos humanos en conjunto tiene que ser atendida de manera inmediata. Bueno, tenemos acá una declaración que desde Amnistía, ¿no es cierto?, se hablaba de lo imperativo de este compromiso con los derechos humanos de todas las personas en Venezuela durante y después de este 28 de julio. Y ahí se recordaba, por ejemplo, esta investigación en curso por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Si nos puedes recordar también lo que pasa con ese proceso. ¿En qué se enmarca? Sí, hace algunos años un grupo de países refirió la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Eso detonó que se abriera que se continuara un examen preliminar de parte de la Fiscalía, y el evento más reciente que hemos tenido es la autorización por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares en que esa investigación prosiga. ¿Esto qué quiere decir? Que en Venezuela la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que como saben es el órgano máximo encargado de investigar la responsabilidad individual sobre crímenes de lesa humanidad, los crímenes de mayor rango, de mayor atrocidad, y esta Fiscalía ha considerado que en Venezuela existen motivos suficientes para creer que se han cometido este tipo de crímenes y que por lo tanto debe continuar investigando para determinar sanciones individuales. Esto quiere decir que eventualmente y en los próximos años probablemente tendremos identificadas personas, autoridades probablemente, que son quienes tienen el uso de la fuerza en sus manos, y probablemente se investigue a personas específicas por haber sido parte o por haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Y qué crímenes son estos? Bueno, estamos hablando de tortura, como les decía, también de detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas, y también de violencia sexual. Entonces, pues en este momento esta investigación sigue abierta, y nuestro recordatorio como Amnistía Internacional es a que lo que ocurra en el marco, como les decíamos en esa nota, las próximas horas en Venezuela son críticas en términos de derechos humanos, y sobre todo las semanas siguientes a la elección. Y hay que recordar que lo que suceda en estas semanas, en estas horas, también es posibilidad de la Corte Penal Internacional y de la Fiscalía de entrar a entender y a investigar y a determinar
responsabilidades por lo que ocurra en los próximos días. Ya que hablamos desde la mirada, la observación internacional, se habla desde Amnistía de demostrar una renovación de los mandatos, por ejemplo, de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué perspectiva, desde qué punto podemos ahondar a propósito de esas instancias? Sí, va de la mano con lo que estábamos comentando sobre la investigación a la Corte Penal Internacional. En vista que en Venezuela no existen mecanismos de rendición de cuentas, no existe una justicia independiente, imparcial, la sociedad civil y la comunidad internacional han acudido a estos mecanismos internacionales precisamente para poder garantizar algún tipo de verdad, algún tipo de justicia para las víctimas. El mandato al que nos referimos, por ejemplo, de la Misión de Determinación de los Hechos, ha sido vital para identificar posibles personas responsables y también para identificar los patrones de violaciones de derechos humanos que eventualmente alimentarán una investigación penal, ¿no? Y por eso va de la mano con esta propia investigación ante la Corte Penal Internacional. Y ahora se decide si este mandato será renovado. El Consejo de Derechos Humanos ha creado este organismo y en septiembre debe decidirse por cuánto tiempo más se renueva. Y efectivamente, desde Amnistía hacemos un recordatorio a la comunidad internacional, a los países de la región, a los países que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, precisamente para apoyar este llamado a justicia y que incluso en un eventual cambio de gobierno en Venezuela va a ser imprescindible poder recolectar con suficiente rigurosidad, independencia, imparcialidad las evidencias de los crímenes que se han cometido hasta el momento. Nos quedan los últimos minutos en esta conversación que llevamos adelante con la abogada venezolana, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Valentina Ballesta. Valentina, en estos instantes, ¿cuáles serían los últimos puntos al cierre que quisieran poner, contextualizar, en el marco de esta previa, pero también post jornada de elecciones del domingo 28 de julio, además con seguimientos, algunos casos que ustedes han estado indagando, informes que han llevado también a algunas instancias internacionales respecto de voces críticas o disidentes actuales, pero en general como llamado, como luz de alerta a tener presente en general, pensando en todo el pueblo, la población en territorio ahí venezolano. Sí, además de agradecerles el espacio, nuestra gran conclusión es que, como decía hace unos minutos, las próximas horas y las próximas semanas van a ser determinantes en ver un recrudecimiento muy incluso radical, digamos, de la política represiva, de la política de represión en Venezuela, o de un momento quizás hasta de incertidumbre frente a un escenario que no conocemos todavía, que podría ser un eventual cambio de gobierno. Cómo se van a comportar las instituciones en Venezuela, cómo van a hacer valer las distintas actores políticos, la participación de las personas en Venezuela en los próximos días. Realmente estamos a la expectativa y ese es nuestro llamado también, de que Chile, la comunidad internacional, los países de la región que tienen voces importantes de peso, sobre todo de cara al componente, digamos, de recepción de personas en el país, pero también el componente de querer buscar una solución hemisférica a la situación en Venezuela, pues deben estar, digamos, como se dice, listas para reaccionar frente a cualquier eventualidad y para la protección, por supuesto, de personas defensoras de derechos humanos y de la población en general en el país. Directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Valentina Ballesta, abogada también venezolana. Valentina, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, saludos. Buena jornada, buen fin de semana. Y
Y claro, este tema vamos a estar actualizando, entregando detalles. Más temprano repasábamos algunas declaraciones que dio el propio presidente Gabriel Boric en materia de mirada regional, a propósito de lo que va a suceder el domingo en estas elecciones. También puede revisar otras conversaciones que hemos estado compartiendo para la reflexión esta semana. Por ejemplo, el caso de Marcela Ríos, que es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. También con la ex canciller chilena Antonia Urrejola. Bueno, parte de una de las notas, artículos que puede revisar en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl, y en todo caso estas entrevistas que hemos tenido en Radio Análisis las puede revivir en nuestro canal de YouTube. Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.